La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor en Hablemos TV. Gracias Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias, te damos honra y gloria porque tú eres maravilloso, Jesús. Gracias porque tu presencia está en medio nuestro, Espíritu Santo. Deseamos, Señor, que tú te muevas en este ser, Rey de gloria. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señores, bienvenidos a este su espacio Hablemos TV. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y le agradecemos por acompañarnos como cada miércoles a compartir una palabra de parte del Señor. Estamos súper agradecidos de estar aquí. Y como pueden ver, el pastor hoy no está, pero estamos nosotras para seguir con el trabajo que el Señor ha encomendado para que nosotros podamos seguir llevando su palabra a través de todo lo que él hace en esta plataforma. Así que me acompañan como cada miércoles mi hermana Nelly, mi hermana Zoraida y mi hermana Rosa. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por decir siempre presente a través de la pantalla. Así que muchas bendiciones. Amén. Bendiciones a todos esos queridos televidentes que nos ven en esta hora, que están dispuestos y están preparados para recibir una palabra de parte de Dios. Amén. Muy buenas tardes. Bueno, como todos los miércoles digo, muy agradecida de Dios por la oportunidad que me brinda cada día y a ustedes que siempre están con nosotros en este programa Hablemos TV. Amén. Como mencioné al principio, el pastor no está, lo disculpamos, Amén. que está resolviendo cosas personales, pero yo sé que él va a estar pendiente ahí. Él va a ser un espectador hoy, un televidente de lo que es este espacio. Agradecemos a la Casa Madre Jesucristo Rey de la Familia, que está en sintonía siempre con nosotros cada miércoles. Jesucristo Rey de la Familia Internacional, que en Estados Unidos sigue creciendo, y también a nivel internacional, como lo que es República Dominicana, Ecuador y otros lugares donde Dios ha permitido que nosotros podamos ir expandiéndonos, y siempre contamos con el respaldo, las expresiones de que están en sintonía con nosotros. Así que esperamos en el día de hoy, ¿verdad?, que todo lo que Dios pueda traer, porque nosotros solamente somos instrumentos, sino Amén. que todo lo que Dios pueda traer en el día de hoy, usted lo reciba en su corazón y que esa palabra puedan servirle de bendición, de edificación. Si hay alguien que necesita salvación, un acercamiento, un encuentro con Dios, trate de aprovechar el ambiente y que en todo lo que se trate aquí usted pueda recibir una palabra que cambie, que transforme, porque el objetivo de nosotros no es solamente venir aquí cada miércoles a traer palabras que se queden en el aire, sino que nosotros podamos ver el efecto del Espíritu Santo en la vida de cada persona que esté compartiendo con nosotros. Los números de teléfono en pantalla, para llamadas, para mensajes de WhatsApp, pueden escribirnos, pueden llamarnos. Nosotros estamos orando por cada una de sus peticiones, y no solamente aquí en el programa, sino que también nos lo llevamos a la iglesia, y allá pues el grupo de intercesión está orando por sus peticiones. La pastora también siempre tiene muy pendiente lo que es las oraciones de las personas que llaman aquí al programa, así que nosotros estamos pidiéndole a Dios que obre de manera sobrenatural en la necesidad de cada una de las personas que llaman creyendo que el Espíritu Santo es que puede hacerlo. Amén. Amén. Así que, pues, hoy traemos un tema súper interesante, como cada miércoles, porque yo creo que Dios siempre tiene algo nuevo Amén. para impartir a su pueblo. Así que hoy nosotros tenemos un tema muy bonito, que es la voz de una líder. Decimos Aleluya. la voz de una líder, y se especifica. Porque si hablamos de una voz líder, puede ser tanto un hombre como puede ser una mujer, pero cuando especificamos la voz de una líder, esto nos quiere decir que estamos refiriéndonos exactamente a una mujer. Amén. Así que nosotros vamos a leer una base bíblica que está en Génesis 23:1 y dice: fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de Sara, 127 años. O sea, el personaje que el Señor escogió para que nosotros pudiéramos tratar ese tema en el día de hoy fue el de Sara, una mujer que yo creo que todo el que ha leído la Biblia, incluso el que no ha leído la Biblia, ha escuchado sobre Sara, sobre Abraham, sobre su familia, sobre cómo iniciaron las cosas en cuanto a Dios empezó a trabajar con ellos. Entonces, el Señor escogió hoy a Sara para hablar a esas mujeres que son voz, pero voz de líder. Amén. Wow. Súper impresionante porque
el versículo, cuando empezamos a leer, lo primero que especifica es la edad de Sara. Y no es costumbre en la Biblia, yo creo que es la única mujer que lo primero que dice al referirse a ella es su edad, la especifica con número. Entonces, sería bueno saber qué hay de interesante o qué hay de particular, que lo primero que cita es la edad de Sara. ¿Cómo nosotros podemos interpretar lo que la Biblia quiere decir a través de la edad de Sara? Amén, hermana Fernanda, así es. Y no solamente la edad de Sara, sino cuándo lo especifica, después de su muerte. Así es. Porque por lógica humana, uno dice, uno cuenta los años mientras está vivo, pero aquí se le cuentan después que Pues ya ya muere. Así es. Entonces, algún mensaje tiene detrás de todo esto. Sí, yo creo que al versículo ser tan específico, sería bueno saber qué quiere decir la edad de Sara. ¿Qué hay detrás? ¿Qué en particular hay en lo que tiene que ver con la edad de Sara? Y si nosotros dividimos los números, que dice que 127, en la edad de Sara, el 100 es la letra Kuf, que quiere decir imitador. Entonces, el 20 es Kaf, que es corona. Y el 7 es Sein, que quiere decir nuevamente corona. ¿Cómo le explicamos ¿Qué eso a la estamos gente? diciendo? La imitación de una doble corona. Explíquele eso a la Eso gente. es Sara. Sara era la esposa de Abraham, Amén. pero también era la líder. Así es. Y también era la profeta. Así es. Entonces, cuando nosotros miramos en Génesis 12:13, dice, ahora di que eres mi hermana. Abraham hablándole a Sara. Abraham hablándole a Sara. Ese versículo. Para que vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Así que Sara era la esposa, pero ahora se sometió como la líder protegiendo a Abraham. Así es. Algo muy interesante que yo puedo ver en eso es que Sara, rápido que Abraham la presenta como su hermana, ella prácticamente cede a lo que está diciendo, sabiendo que ella estaba en la posición de esposa. Él la menciona como hermana y rápido Sara se somete a lo que Abraham dice. Amén, hermana. Cuando hablamos aquí en Génesis 12:13, que leyó la hermana Zoraida, para que la gente pueda entender un poquito mejor, vemos que aquí Sara y Abraham bajan a Egipto. Al ellos bajar a Egipto, como dice la Biblia, Sí. ellos bajan a Egipto y ellos van a bajar a Egipto. Quien está en Egipto es el hombre más importante, Abimelech, el rey de Egipto. Así es. Pero ¿qué pasa? Que en el transcurso del caminar, ellos llegan allá y Abraham teme por su vida. Temía por su vida. Teme por su vida y le dice a ella, mira, tú vas a decir que tú eres mi hermana, Así es. para que yo viva por causa tuya y para que me vaya bien por causa tuya. Así es. Tú vas a decir que tú eres mi hermana, no vas a decir que eres mi esposa. ¿Por qué? Porque él sentía que si decía que era su esposa, él corría peligro, su vida corría peligro. Así. Entonces dice, y no era mentira, era su media hermana. Amén. Pero cierta manera, más sí. que su hermana, ya se había convertido en su esposa. Sí. En la posición Entonces, que ella estaba en ese momento era de exacto. esposa. Entonces, si nosotros somos hermanos, pero también somos esposas, o vemos que vamos con nuestros esposos a un lugar como era Egipto, donde el hombre más importante de la tierra, de esa área de Egipto, y nuestro esposo nos presenta como hermana o como otra persona y no como esposa, ¿cómo nos sentiríamos? Es fuerte, Es fuerte. realmente. Sí, Pero pues- Sara se sometió Entonces, por defender yo a pienso su que la esposo. primera corona, con lo que definió nuestra hermana Zoraida, que Sara se ganó ahí, fue la corona de esposa. Como dice- esposa se sí, ganó esa como corona. esposa. ¿Por qué? Porque ella se sometió y no solamente se sometió, sino que aceptó que él la hiciera pasar como esposa para poder preservar la vida de su esposo. Porque si posiblemente él corría peligro y él podía morir si ella decía que no. Así es. Entonces, ya aceptar ese hecho, en vez de que digan
tú eres mi esposa, tú eres mi hermana. Con eso ya se ganó una corona. La primera corona. La primera corona. Sí, porque acabamos de leer que es una doble corona. Doble Es que hay momentos y situaciones que nosotros vamos a pasar por nuestra vida, que nosotros vamos a tener que obedecerle al hombre, porque la vida de ese patriarca estaba en peligro en esos momentos. Si ella no dice lo que él le dijo que dijera, quién sabe lo que pasaría en ese momento. Entonces, cuando nosotros vemos, porque nosotros, la persona, como tú dijiste ahora mismo, la persona que estaba liderando, esa era el hombre más Era el importante en esa época. Amén. Entonces, nosotros vemos que ella obedece. Así es. Y muchas veces nosotras como esposa, podemos hasta imaginarnos Otra cosa. Sí, Otra nosotros, cosa. nosotros vamos a distorsionarnos, decir, ¿y por qué será que él quiere que yo diga esa mentira? Aunque Que no es Que no mentira. es mentira. Que no es mentira era porque... una verdad. Lo que pasa es que él no detalló la verdad, no abrió. No abrió. Y él le dijo, mi vida corre peligro. O sea, le especificó quizás no con tanto detalle, pero a lo mejor pues entre lo que le dijo, Al ella pudo decirle entender eso, que sí. realmente él necesitaba que ella lo Sí, que cubriera en esa cubriera. parte. Y eso fue... No, y vemos, Fernanda, que como dice el tema, la voz de una líder. de una líder. O sea, que ella era una líder. Ella, la líder, supo entender y supo percibir que el líder necesitaba en ese ella. momento en necesitaba que ella lo cubriera. Así es. Porque si yo en ese momento dejo de ser tu esposa para pasar a ser tu hermana, ya ahí en ese momento ahí te estoy cubriendo. Amén. Así es. Entonces ella supo percibir. Pero si nosotros traemos este tiempo en nuestra vida, como decía Nelly, quizás yo digo, En serio. ¿y por qué tú? Mira, con el hombre más importante, en vez de tú mostrarme, Así mira es. lo que tú vas a hacer, me quiere poner a un lado, me quiere echar a un lado, o quiere hacer, o por qué Humillarme. razón me quiere ocultar. Pero ella no, ella aceptó. Lo aceptó y cubrió el hombre de Dios en ese momento. Amén, así es. O sea, que ella hizo una función de una verdadera líder. Sí. De una verdadera esposa en ese momento. Exactamente. Porque ahí, dice- ahí ella se ganó esa La corona, pero primera fue la corona. primera corona como esposa. Como esposa. Así mismo es. Entonces, nosotros si leemos un versículo más adelante, que yo creo que, no sé si mi hermana Zoraida lo leyó, donde dice Génesis 21:12, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no le parezca grave, no le parezca grave, 21:12. sí, 21:12, no le parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. A todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Amén. En esa parte nosotros escuchamos donde Sara se aproxima a ganarse su segunda corona, porque nosotros especificamos al principio que el número, o sea, la edad de Sara que revela el verso al principio, habla de la edad de ella. Y entonces, traducido, quería decir imitación de una doble corona. Entonces, cuando hablábamos ahora de la definición y de lo que Sara hizo cuando cubrió a Abraham como esposa, ya se ganó una primera corona. Pero entonces, ¿dónde está que La Sara se segunda. gana la segunda corona? La segunda corona, wow. Aquí vemos que la mayoría, yo sé de todo lo que nos están mirando, conocen la historia de Abraham y Sara. Claro. Posiblemente. Y cuando vemos aquí que fue cuando Sara le dijo a Abraham, en ese momento, pues ya había pasado de ser Abraham a Abraham. Le dice, saca el muchacho. Hablando de Wow, Ismael. hablando de Pero Ismael. Y de su sierva Agar. Le dijo que lo sacara, ¿por qué? Porque él le estaba haciendo amenaza a la promesa de Dios, a Isaac. Aleluya. Y ella como madre lo vio, pero como líder actuó. Pero Abraham en ese momento, lo primero, yo entiendo que Abraham, por su reacción, quizás no la vio como líder. Él lo que vio es una madre y quizás pensó que lo que ella estaba haciendo lo hacía como madre porque ese hijo no era de ella. Entonces, él
no era de ella, pero era hijo de él. Pero era Entonces, hijo de él. él lo que diría, bueno, quizás esta mujer no quiere mi hijo Sí. porque no es de ella, o porque, ¿sabe? No tienen una buena convivencia, no tienen una buena relación, pero él no estaba escuchando que en ese momento se estaba hablando una líder, que Sara estaba hablando de parte de Dios, sino únicamente como madre. No, es que como él era el padre, dice la palabra, dice que a él le pareció grave. Sí. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Vemos que metafóricamente hablando, Dios bajó a favor de Sara. Le dice que no te parezca grave, no te parezca grave a causa del muchacho ni de tu sierva, sino oye la voz de Sara. Así es. Que haz lo que ella dice. O sea, Profética. que tuvo Wow, que Sara. intervenir Dios a favor de Sara, porque él estaba entre la espada y la pared. Él tenía 2 hijos ahí. Ahí Sí. habían 2 hijos, uno que no era de ella. Entonces, él humanamente, si uno lo fuerte. analiza, uno dice, wow, pero es que es mi hijo. Y el primero, pero no era el de la promesa. Sara es de la promesa. Pero entonces, él se vio entre la espada y la pared ahí. Entonces, ahí tuvo que intervenir Dios a favor De Sara. de Sara. Yo creo que de primera instancia las madrastras no tienen muy buena reputación en algunos casos, no quiero que esto se malentienda, pero a veces hay posiciones que nos hacen ver mal de acuerdo a la reacción que nosotros tenemos. Si nosotros hacemos un análisis breve de lo que le pareció a Abraham, que le pareció grave, y la posición de Sara en ese momento, quizás ella podía verse mal parada porque, como mencionamos, ella no era la mamá de él, ella quizás no se sentía a gusto con él en la casa y podía parecer algo de su humanidad, pero lo que vemos aquí es que la presencia de ese hijo que no era de ella estaba poniendo en riesgo muchas cosas en esa casa. Amén. Y Poniendo ella estaba en la posición, promesa. así es, y ella estaba en posición de líder, y lo que ella estaba hablando, ella lo estaba hablando en posición de líder, no como madre. Exacto, ella no actuó como madre, como mujer, ella actuó como una líder. Una líder. Y ahí lo vemos, que Dios habló a favor de ella, le dijo que no te parezca grave, sino escucha la voz de Sara. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia dice que por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Así O sea, es. Dios tuvo que venir a hablarle a Abraham para que él escuchara la voz de Sara. Él escuchó la voz de Dios y entonces pudo escuchar la voz de Sara y hacer lo que Sara había dicho. Para que tú veas que cuando una Entonces- persona está en dirección de liderazgo o está incursionando en lo que tiene que ver con el liderazgo, en el ambiente profético, nosotros tenemos que buscar el respaldo del Espíritu Santo, porque nosotros podemos sonar como Sara muchas veces, pero si no baja el Espíritu Santo a respaldar lo que nosotros estamos diciendo, nosotros vamos a vernos en la misma posición en la que ella se vio al principio, de que no se creía de la forma en la que ella lo estaba diciendo. Por eso es que nosotros tenemos que buscar un respaldo del Espíritu Santo para que se pueda creer lo que nosotros estamos profetizando, lo que nosotros estamos predicando, lo que nosotros estamos diciéndole a la gente que Dios dijo, que Dios hace, porque a veces es muy fácil, muy ligero decir, Dios me dijo, y si yo no soy un profeta, ¿cómo tú me vas a creer de primera instancia algo que quizás no, visiblemente, no está al alcance de la gente? ¿Cómo tú me vas a creer a mí si yo no tengo un respaldo del Espíritu Santo en ese momento, que baje, que hable, sí, escucha la voz de tu sierva, que no te parezca grave lo que ella está diciendo? O sea, yo te estoy confirmando a ti que no te está hablando una madrastra, que no te está hablando una mujer, que te está hablando a ti una líder que yo estoy utilizando en ese momento. Y yo creo, Fernanda, que Dios hoy le está hablando a un líder. Dios le está hablando hoy a un representante de un hogar. Le está diciendo, antes de tú entrar al sentimiento que te puedo dar, Aleluya. primero oye la voz de Dios. Aleluya. Abraham, con todo y el sentimiento que tenía con su hijo, y en realidad se ve claramente que él no quería deshacerse de su hijo, pero aprendió a escuchar la voz de Dios. Amén. Escuchó la voz de Dios, y a través de escuchar su voz, Escuchó la de Sara. escuchó la de Sara. Pero que vemos también, Nelly, que no era fácil para Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era profeta. Así es. Primero que Primero que Sara. Sara. Y aunque vemos que en los libros extrabíblicos dicen que Sara tenía un nivel superior de profecía sobre él, Que pero él no estaba acostumbrado a oír a Sara El hablar conocido de a la parte profe- de Dios. Entonces se le hace difícil, como decía Fernanda ahorita, a alguien que no está acostumbrado a hablar de parte de Dios, a traer una profecía, uno que ya es profeta, aleluya. que venga a darle una profecía. Tiene que venir Dios
y hablar a través de confirmar que lo que él está Dios le diciendo confirmó es- que lo está- que él estaba eso es. indicando, eso Porque es. no es fácil decir, sí, fulano, tú vienes, la unción profética vino sobre ti, me hablaste como profeta, pero si yo soy un profeta que me sé todos los códigos, por así decirlo, se me va a hacer difícil si no viene Dios y confirma lo que tú me estás diciendo. Entonces eso le pasó a Abraham. Amén. Tuvo Dios que venir y descender a favor de Sara. Y ahí él entendió que era la líder la que le estaba hablando. Y ahí fue que ella ganó su segunda corona. Así mismo es porque si eran 2 coronas, ella ganó una como esposa, esposa. y ella Y ganó una como corona mujer. como líder. Si Amén. nosotros hacemos una comparación en Jueces 13:3, dice, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, pero concebirás y darás a luz un hijo y hablarás y darás a luz un hijo. Este versículo nos está presentando una historia un poco similar a lo que tiene que ver con Abraham y Sara, pero el versículo dice esta mujer, no especifica a quién, pero sabemos que estamos hablando de la madre de Sansón, que era una mujer que no podía tener hijos, similar a Sara, y el ángel de Jehová se le apareció, pero entonces, ¿cuál es la comparación aquí entre esa mujer y lo que pasó con Abraham y Sara en cuestión de cuando el ángel se le apareció y cuando Jehová habló con ellos? Yo creo que la diferencia es que a ella se le apareció el ángel, le habló y ella se dirigió a su esposo presentándole la revelación que tuvo, a diferencia de Abraham, que Abraham no fue a buscar confirmación donde Dios, Amén. pero sin embargo el Espíritu Santo sí se le apareció y respaldó la profecía o la palabra que Sara le estaba dando como líder en ese momento. Amén, amén, Fernando, porque vemos aquí a Manoah que él dice, Fue. él fue, y dice Jehová, envíame a el ángel. O sea, como quien dice, envíame al ángel para que él nos diga qué debemos de hacer con el muchacho. Ya que tú te le apareciste, parafraseando yo a mi A esposa. Confirma. Quería confirmar. Confírmame. Confírmame. Ahora, Confirma. los dos juntos aquí, confírmanos. ¿Qué vamos a hacer con el muchacho? Porque Abraham no fue y dijo, como decía Fernanda ahorita, no fue y dijo, Señor, confírmame lo que Sara me está diciendo. Abraham obedeció. Que Abraham no le estaba pareció negado. grave. Abraham estaba negado prácticamente momento. a Porque recibir. Porque en ¿sabe? ese momento Abraham no la vio como líder, la vio como una esposa. Y como mencionaba Rosa ahorita, Abraham, a pesar de los niveles de Sara, Abraham no estaba acostumbrado quizás a que ella se apareciera con ese tipo de palabras o con ese tipo de revelaciones, que aunque ella lo portaba, no era manifiesto siempre, pero Dios es tan bueno que Dios apareció y respaldó lo que hizo Sara. Entonces vemos que Manoah no esperó que viniera una revelación, sino que él mismo fue a buscar confirmación de parte de Dios. Y yo creo que nosotros no debemos tomar por menos lo que viene un profeta de Dios y nos dice. Si una persona, porque hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablamos de que estamos dando una palabra que es de parte de Dios, yo creo que sí, que Dios va a respaldar, pero nosotros no sabemos cómo esa persona va a tomar eso. Nosotros tenemos que buscar confirmación de Dios. Dios confirma y Dios respalda Amén. su palabra, Eso es así. que fue lo que hizo en los dos casos. En uno hay una persona que fue a buscar confirmación y en el otro hay una persona que aunque no fue a buscar confirmación, ya Dios. que la palabra estaba respaldada, el Espíritu Santo vino y respaldó lo que había dicho a través de su sierva Sara. Es que aquí vemos, Fernanda, dos líderes. Pero Dos. una trae una buena noticia. Y otra trae una noticia que no es tan agradable. Que no es tan buena. Así Porque es. una es para un futuro padre y la otra es para un padre ya presente. Y ya con un Y hijo ya. grande, porque ¿cuántos años tenía Ismael? 13 años. años. tenía Ismael. Entonces, vemos que la noticia de Sara no fue muy agradable. Pero vemos que la noticia de la madre de Sansón, o sea, de la esposa de Manoah, fue agradable. Entonces, aquí, por eso que se recibe de forma diferente diferente. manera, de forma diferente. ¿Por qué? Porque una no es muy agradable y la otra sí es agradable. Muchas veces nosotros hacemos eso. Recibimos de acuerdo a lo que De acuerdo sentimos. a lo que sentimos, a lo que... Y no deberá ser así, ¿por qué? Porque eran dos líderes. Por eso fue No que no eran dos. por eso Abraham se mostró molesto e incómodo porque él amaba a su hijo. Ahí estaba envuelto los sentimientos de él para con su primer hijo.
Yo creo que en esa parte de donde Abraham pone cierta resistencia, si nos ponemos en el lugar de él, en una parte se podría entender, porque como mencionó Zoraida, era un hijo grande que ya tenía en la casa, pero si nos vamos al espiritual, claramente está que habían cosas que se estaban poniendo en juego por la presencia de ellos en la casa, o sea que eso también había que tomarlo en consideración, porque aunque ambos eran hijos, la promesa... son cosas espirituales que van primero, pero a veces los sentimientos cuando los envolvemos no nos permiten ver las cosas espirituales como realmente son. Y como dijo Rosa, a veces nosotros recibimos de acuerdo a lo que nos agrada y a lo que no nos agrada Todo esto tanto. vino por los hijos. Es Así el es. resultado de 2 hijos lo que sucedió entre Abraham y Sara. Así Así que es, tuvo que venir Dios a confirmar a respaldar su y a palabra. respaldar su palabra. Es que cuando es el profeta que habla, hay que escucharlo. Amén. Porque si nosotros nos vamos al libro de Crónica, Bueno, yo creo que vamos a darle continuidad a este espacio. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más de Hablemos TV. amén. Como la imagen del cielo debe ser la de la tierra, y esa imagen es la tuya. Por eso nació Azor Blessing Salón, renovando tu imagen y afianzando tu estilo. Tenemos extensiones de pelo, venta y montura, productos para el cuidado del cabello, tratamientos capilares, manicura, pedicura, uñas acrílicas y ropas deportivas. Estamos ubicados en la calle Cañada 1265, Urbanización Puerto Nuevo, San Juan, Puerto Rico, 00920, 787-902-9556. Azor Blessing Salón, perfeccionando tu imagen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, señores, seguimos en su espacio Hablemos TV, compartiendo con Gloria a ustedes Jesús. una palabra. Bendecimos la vida de aquellos que están entrando en esta segunda parte del programa. Si usted no había visto la primera, pues bienvenido. Gracias por estar ahí con nosotros. Tenemos peticiones en el día de hoy y tenemos una petición de Antonio por salud. Pide Julia por salud, paz y tranquilidad. Lidia pide por su salud, que fue operada. Y José Guzmán pide por salud. Hay una persona también que nos pide oración por su vida. También tenemos a nuestra hermana Elizabeth desde Madrid, que pide por salud y por su vida también. Y Nulda pide por recuperación, que fue intervenida esta semana, la madre del pastor, mi abuela. Amén. Ella tuvo una intervención quirúrgica esta semana y está en recuperación. Dijo que el pastor está supervisando, así que le enviamos saludos, le enviamos un abrazo bien grande. Gracias por estar ahí cada miércoles, señores. En casa de mi abuela, este programa es el verdadero toque de queda, porque ellos separan ese espacio para compartir con nosotros, al igual que mucha gente en sus casas. Y a veces mi abuelo dice, no me mandaron saludos, hace un día que no me envían saludos, como que nos olvidamos de ellos, pero le enviamos un abrazo bien fuerte, le deseamos una pronta recuperación, que espere que se recupere para poder volver a la normalidad, que cuide ese ojito, y a todas aquellas personas que nos escriben los sábados y nos llaman para sus peticiones también, a pesar de que el sábado es una repetición, queremos que sepan que estamos tomando sus peticiones y que estamos orando por ellas. Así que vamos a tomarnos un minutito antes de darle continuidad a este espacio para orar por las peticiones de los hermanos que han texteado y que han llamado en el día de hoy. Amén. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu gran favor, por tu amor, Espíritu de Dios. Aleluya. Te rogamos, Rey de Gloria, que seas tú tomando control y dominio, Dios. Que seas tú sanando, que seas tú libertando, Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, pasando tu bálsamo sanador en la vida de cada persona, Señor, que está afectada de salud. Te pedimos, Dios, que organice, Señor, todas las vidas,
vida, Dios del cielo, que toda opresión, todo lo que quiera hacer daño a la salud, a las familias, Espíritu Santo, Señor, quítalo, Rey de Gloria. Declaramos, Espíritu Santo, que tú eres obrando, Dios. Declaramos, Espíritu Santo, que tú eres sanando, que tú eres libertando, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Creemos que tú estás obrando, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Señor, creemos que algo tú estás haciendo. Misericordia a favor de cada vida, Señor, que ha enviado sus peticiones, Señor, Gracias, creyendo en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Jesús. Antes de ir a la pausa, nosotros estábamos hablando de la vida de Sara. Como mencioné, si hay alguien que está empezando a ver el programa ahora, estamos hablando de la voz de una líder y estamos hablando específicamente de Sara como líder. Hablábamos de las cosas que Dios estaba haciendo a través de ella, de su familia, y cómo Sara, a pesar de tener la posición de esposa, también supo asumir el compromiso de lo que es ser la voz de una líder. Aunque tenía un esposo como Abraham, que quizás no estaba acostumbrado a verla todo el tiempo en ese plano, porque ahí el profeta era él, pero Sara tenía su posición de parte del Señor, y llegó un momento donde ella estaba ejerciendo lo que Dios había puesto en sus manos. Amén, amén, Fernanda. Y nosotros vemos que para darle continuidad a esta parte, que primero, para poder saber quién era Sara, debemos de saber antes quién era su nombre. Así es. El nombre de Sara. ¿Por qué? Porque primero ella se llamaba Sarai, que es princesa mía. Así es. Pero vemos que después Dios le cambia el nombre a Sara, que es princesa de excelencia. O por excelencia. Por excelencia. O sea, Dios, primero ella era la princesa de Abraham. Así es. Pero entonces Dios dice, espérate, que yo te voy a elevar a un nivel de superioridad, porque cuando hablamos de excelente, estamos hablando de la superioridad que se le da a algo o a Así alguien. es. O sea, Dios la subió de nivel de superioridad, porque ella quizá era simplemente la princesa de Abraham. Así es. Ese fue el primer nombre que, antes de ser Sara, porque nosotros hicimos la introducción hablando de Sara y Abraham, pero sabemos en la historia que Dios hizo cambios. Y yo creo que cuando Dios viene haciendo cambios en nuestra vida, empieza a modificar cosas, porque no podemos llegar con lo que tenemos siempre. Entonces Dios empieza cambiando todo lo que Dios tenga que cambiar, cuando empieza a modificar en la vida de nosotros para llevarnos a un nivel más alto de excelencia, para llevarnos a nuestro nivel profético. Dios empieza a cambiar cosas. Entonces, la definición de Sarai, que quiere decir princesa mía, como ella era la esposa de Abraham, si es princesa mía, pues ella es la princesa de Abraham. Entonces me imagino a Dios, yo parafraseando, Dios dijo, no, espérate, tú eres princesa, pero no porque eres de Abraham. Tú eres princesa porque tú eres princesa y porque yo te estoy dando un nivel más alto de excelencia. Entonces eso es lo que Dios dice. Dios dice, tú vas a seguir siendo princesa, pero no por ser de Abraham. Vas a ser princesa porque yo te estoy elevando a un nivel más alto de excelencia. Y en vez de Sarai, entonces dijo que su nombre sería Sara, y le especificó a Abraham. Amén, porque vemos aquí Génesis 17:15 que dice, y dijo Dios a Abraham, a Sara tu mujer no la llamará más Sarai. Su nombre, sino su nombre será Sara. O sea, tú no la llamarás más Sarai. Le dijo a ti. Le prohibió, Aleluya. le ¿Tú no la prohibió llamarás? llamarla como la llamaba en el pasado. O sea, ya yo le cambié el nombre. Y eso tiene un peso muy fuerte, mujeres, cuando Dios hace una transición, cuando Dios hace un cambio. Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, vio todo lo que pasó con Israel. Cuando Dios le da ese destino profético, sea una mujer o sea un hombre, es porque Dios quiere una transición, es porque Dios quiere elevarlo, es porque Dios quiere llevarlo a otro nivel. Por eso es que vemos que Dios le cambia el nombre a Abraham, se lo cambia a Sara, y no se quedó con Sara con el nombre del pasado. Quizá habrá muchas personas que quizás te están llamando con un nombre menospreciado, pero yo quiero decirte en este día que Dios te quiere cambiar el nombre. Dios quiere darte una excelencia
Dios quiere aprobarte como profeta. Amén. Amén. Ella era una mujer. De mujer se convirtió en líder, era profeta, hacía toda la función. Pero también detrás de ella hubo un hombre que pudo escuchar la voz de Dios. Por eso que dicen que detrás de un buen hombre hay Una o debe de ver Una buena mujer. Una buena mujer. Ahora cambiaron el término, Neddy. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, eso mismo es lo que quise decir. Eso mismo lo quise decir. Entonces, cuando nosotros vemos que muchas veces nosotros nos cohibimos, a veces por año te llaman, no, esa no va para parte, no, esa de ahí ella no va a pasar. Le ponen un nombre que quizás tú crees que ese nombre, tú te vas a quedar toda la vida con ese nombre, pero Gloria no, a Jesús. Dios te va a transicionar, Dios te va a pasar, Dios te va a dar, te vas a llevar a otro Santo nivel. eres. Dios, Y aleluya. vemos cómo para convertirse en la voz de un líder, Dios tuvo que trabajar con su identidad. Así Es es. por eso que Amén. le va a cambiar Te cambia el el nombre. Lo que era en su pasado es lo que vas a hacer ahora. Así Por eso vemos el crecimiento y la grandeza de Sara como líder Así y como es. profeta. Y algo muy importante que hay que destacar es que Dios se dirige directo a Abraham y le dice, ya no la llamarás más. O sea, no importa... A Sara, tu mujer. Exacto, no importa que le digan todo el mundo que le quiera decir, Sara, el ejemplo lo vamos a empezar por casa. Por casa. Y tú como cabeza de familia, entonces tú eres el primero que yo voy a utilizar para cambiarle nombre, para empezar esa transición de lo pasado a lo presente. Entonces tú no la llamarás más Saraí, tú la llamarás ahora con el nombre que yo le he puesto, que es Sara. Y por eso ya se convirtió en la líder, porque ya la líder no es Sara, y es Sara. Así es. O sea, la voz de la líder es Sara. Pero Pero hubo que cambiarle el nombre primero para convertirse en esa líder, en esa voz de esa líder. ¿Pero por qué? Porque vino Dios a favor de esa profeta. Amén. Tú dijiste ahorita que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Hay hombres, yo sigo diciendo, hay hombres y hay mujeres que aleluya. tienen que oír la voz de Dios. Indiscutiblemente los sentimientos uno los tiene que echar a un lado para poder llegar al propósito de Dios. Si dejamos los sentimientos y echamos a un lado la voz de Dios, de nada te va a servir. Tiene que escuchar. Dios le dijo a Abraham, escucha la voz de esa mujer, escucha la voz de esa líder, de esa esposa tuya, de esa princesa tuya. Tiene que escuchar la voz para que pueda entonces ver una transición. Esa princesa de él que iba a dejar de ser princesa de él, iba a ser princesa por excelencia. Que ya en ese momento había dejado de ser la Sí. princesa de Abraham, porque Y dijo, ve- tú, y ve- por eso le dijo tu mujer. Tú. Y vemos cómo la casa de Abraham y Sara se convierte en una casa en un ambiente profético. Así es. Porque él era profeta Era profeta. y Sara fue llamada profeta. Así Amén, es. así es. Vemos aquí que, ¿por qué Sara se convirtió en esa profeta? Porque ¿cuál era el secreto que Sara tenía? Porque para Sara llegar a todo esto era porque ella tenía un secreto. Aleluya. Revélelo. Dice que ella tenía una fe simple. Así es. Y una profunda conciencia. Conciencia. Wow, y eso es muy fuerte. Muy fuerte, de verdad que sí. Sí, porque Santo, sí, aleluya. el que nos escucha va a decir, nosotros Gloria a siempre Dios. hablamos de la fe en cuestión de tamaño, hablamos de Santo tener una eres fe Jesús. grande, de una fe enorme, y no es que esté mal, es la definición de la terminología. Amén. O sea, nosotros estamos acostumbrados a enfocarnos más en la fe que en la conciencia, y la Biblia habla de esto. La Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, si tu fe, aunque sea pequeña, pero si tú la tuvieres, tú tienes que tener fe, aunque sea pequeña, pero una conciencia amplia, una conciencia grande, profunda, porque la conciencia te va a ayudar. A veces nosotros tenemos fe,
pero no tenemos conciencia. Entonces nosotros andamos por el mundo lleno de odio, nosotros andamos por el mundo Venganza. haciendo daño, con sed de venganza, nosotros andamos por el mundo haciendo las cosas que no le Dañando agradan a Dios testimonio. y dando testimonio, Dañando. porque nosotros creemos testimonios. que teniendo mucha fe en las cosas que Dios puede hacer, pero y la conciencia de nosotros que nos va a elevar a nosotros a un mayor nivel. Así es. ¿En qué nivel está nuestra conciencia? No, Fernanda, y conforme al texto que dijiste, la Biblia dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿cómo es el granito de mostaza? Pequeño, Pequeño. que se Sí, refiere entonces, a la fe Pero de ¿sabes lo que Sara. a mí me impacta de este texto? Era Que simple. dice, como un grano de mostaza, le diría a esta montaña. Montaña. Entonces, Exactamente. ¿cuál es la grande? ¿La fe o la montaña? O la montaña. Que aunque la fe sea pequeña, si tú tienes fe, una fe tangible, una fe que no se mueve, que no Inquebrantable. duda, inquebrantable, aunque Inquebrantable. sea pequeña, le va a decir algo grande. Que se muévete. Amén. Santo Dios. Muévete. Entonces Sara tenía esa fe, esa fe simple, pero segura. Porque dice, ella tenía esa fe segura, pero tenía una conciencia profunda. Profunda. Entonces, cuando hablamos de conciencia, ¿qué hace la conciencia en nuestra vida? Bueno, la conciencia por medio del razonamiento lo que hace o te defiende o te acusa. Entonces ella tenía esa conciencia bien profunda. No, y cualquiera que escucha simple dice, tiene una fe demasiado bajita. Baja, Una fe demasiado- prematura. Sí. Una fe muy pobre. Pero que Jesús nos dijo, tiene que tener una fe como la montaña. Y entonces le dirá a este granito de mostaza, muévete. No, fue lo contrario. Fue lo contrario, eso es bien, bien, No, y bien el importante. ejemplo que él pone de la mostaza, mostaza. que es tan pequeña. Sí, si nosotros, es si la nosotros- hortaliza más pequeña. si nosotros acompañamos lo que acabamos de decir en Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, la Biblia misma nos está mandando a que nosotros seamos limpiados y que nosotros cuidemos nuestra conciencia para nosotros poder Pues, servirle a gloria a Dios. Dios. A veces llegamos a un punto donde nosotros nos enfocamos en todo y no tenemos una conciencia limpia. Por eso eso nos impide a nosotros ascender al siguiente nivel. Nosotros tenemos que, así como cuidamos otra área de nuestra vida y cuidamos nuestra fe, también tenemos que cuidar nuestra conciencia. Sí, que nosotros lleguemos ante Él, pero con una conciencia limpia. Es que a Dios se le sirve con una conciencia limpia. Porque por eso, para poder servirle, Así nuestra es. conciencia tiene que estar limpia. Porque con una conciencia sucia no vamos a poder servirle, porque de hecho nos va a acusar. Así es. Y cuando nosotros somos acusados, no podemos dar el máximo, no podemos hacer, muchas veces no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nos quedamos en nuestro propio pensamiento, en esa acusación que nos limita. Así Y mismo. no es. podemos servirle a Dios como Dios quiere que le sirvamos. ¿Y quién es que limpia la conciencia? El único El capaz de Espíritu limpiar la Santo. conciencia es el Espíritu Santo. O sea, buscar a Dios en medio de las cosas que nosotros sabemos que o nos acusan o nos defienden, va a ser que nosotros, si estamos en una situación, en un momento de nuestra vida, donde por alguna razón o por cosas que hacemos sentimos que nuestra conciencia no está limpia, nosotros tenemos que buscar arreglar eso para nosotros poder servir a Dios. No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda en esa área de nuestra vida, sabiendo que tenemos que trabajarlo, que tenemos que buscar a Dios para que nos limpie la conciencia, entonces nosotros poder agradarle de la manera correcta. Amén. Hay un versículo que no recuerdo bien dónde que está, pero yo sé que Pablo... Está en la Biblia. Pero Pablo dice que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, Dios no tendría que venir a examinarnos. ¿Cómo Porque es? que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, si nosotros mismos nos analizáramos. nos evaluáramos, Dios no tuviera que examinarnos. O sea, que nosotros no estamos dedicando tiempo a examinarnos, Examinar. a evaluarnos, a ver cuál es el área de nuestra vida que nosotros tenemos que trabajar. Que es La el co- área de nuestra vida que tenemos que limpiar, A que tenemos limpiar que nuestra ordenar conciencia, a ver por la conciencia. qué tan profunda está nuestra La conciencia. Así es. A ver, porque muchas veces tenemos la conciencia no profunda, sino simple. 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 Y una La fe, fe- enorme. Y una fe profunda. Entonces, Pero sin embargo, Sara lo que tenía era la fe simple y la conciencia profunda.
Por eso, ahora, ¿por qué ella tenía esa fe simple, esa conciencia profunda? Y es chocante porque a él era que se veía con una fe. De hecho, le llamaron el padre de Padre de la la fe. fe. Así El es. padre de la fe. Que cualquiera se engaña. Pero dice que ella tenía una fe simple porque ella era capaz de ver más allá de las limitaciones externas. Así es. O sea, de lo que podemos ver aquí en este globo terráqueo, Sara era capaz de ver más allá de lo que ve, de lo que había detrás, Sí. de lo que no se ve. Sí, que de lo que ella no fue una profeta que se quedó mirando siempre Mira, el símbolo. el Ella símbolo. traspasó Traspasó. el símbolo. A pesar de la posición en la que estaba Sara, que sabemos que quizás a nivel de Santo. mencionar, Abraham sobresalía un poquito más, pero la definición que da Sara era una mujer llena de Dios. O sea, lo que acaba de decir mi hermana Rosa es que Sara tenía la capacidad de ver más allá del por qué las cosas eran lo que eran. Exacto. O sea, dentro de este globo terráqueo, dentro de todo lo que nosotros Se podemos marraba, se cataraba, se iba, Aleluya. mamás. Iba, Gracias, mamás, Jesús. canaraba, se cataraba, se. Gracias, Jesús, aleluya. Se rababa, mamás. Gracias, Dios, aleluya. Fernanda, canamamos. y en el libro de Hebreo 11, la única mujer que está en ese libro, junto con los patriarcas, es Sara. Es ella. La capacidad de lo que Sara tenía espiritualmente, aunque quizás no era en esa familia, hablando de ella y Abraham, la que más sobresalía, era grande. Era cuestión de tú entender, escuchar e interpretar todo lo que Dios hacía a través de ella. Sara tenía la capacidad de ver más allá de lo que quizás humanamente o quizás no, de lo que nosotros podemos ver. O sea, del por qué las cosas eran lo que eran. Esa capacidad de Dios estaba en Sara. O sea, que Sara no se complicaba la vida como nosotros hoy en día no la complicamos. Que queremos entenderlo todo, queremos saber todo, queremos que lo que vemos sea extraordinario, sea grande, y no sabemos que lo que hay más atrás es más mucho grande. mayor. Así es. Entonces Sara, con su fe simple, ya no se complicaba la vida, ella se lo dejaba a Dios. Fue una No, mujer virtuosa. mira lo que hizo Wow, santo mi Dios. con Agar. Alquiló su vientre para que el patriarca no se quede sin descendencia. Aunque después tuvo que trabajar eso. Ahora, cuando hablamos de una conciencia profunda, estamos hablando de una conciencia profunda porque ella podía llegar hasta la esencia misma. Por eso que la Biblia habla de que nadie puede llegar a ese lugar inaccesible a ese Dios. Y dice en Mateo, no me acuerdo el versículo, pero que habla de las mu, que es la esencia de Dios. Nadie puede tocarlo. Así Entonces, ¿qué es esencia? Es la razón del ser, es la razón de ser de lo que algo es. La razón de ser de algo. De algo. Entonces, Sara podía llegar hasta allá. Profundo. En esa Sara conciencia tan profunda. pasó los límites. Ella podía llegar a esa esencia. Entonces, ahí entendemos por qué la voz de una líder. Esa transición que tuvo que pasar Sara para que se pusiera, yo digo un manifiesto porque ya estaba, o sea, todo lo que se manifestó de Sara ya estaba, pero la transición, el cambio, todo eso vino para que Sara pudiera poner en manifiesto lo que ya había en ella, lo que Dios había entregado de su parte para el propósito de todo lo que se hizo a través de ella para convertirla no solamente en esposa, sino en líder, en profeta, toda esa parte que se trabajó en ella, ya eso estaba, solamente que se puso manifiesto después. Amén, que Dios tuvo que irla trabajando porque si vemos una transición, porque era Sara versus Sarai, Así mismo. porque estaban como esa lucha entre las dos. Era pasado versus presente. De una hacia otra. ¿Por qué? Porque era por la promesa que Dios tenía con ella. Era madre de naciones, de multitudes. Entonces, si iba a ser esa madre de la nación de multitudes, no podía quedarse con ese nombre. Dios tenía que transicionarla. A veces nosotros no entendemos, modificarla. a veces nosotros no entendemos el tiempo y el proceso, las transiciones, se nos hace un poco difícil, pero en varias ocasiones de la Biblia, como mencionó Nelly ahorita, vemos que Dios cambia nombre, que Dios asigna lugares, que Dios cambia posiciones, que Dios te mueve de un lugar a otro, que Dios te cruza en un desierto. Todas esas cosas que Dios hace es para llevarnos a un siguiente nivel, para que se pueda poner en manifiesto las cosas que Él tiene para nosotros, pero en una nueva temporada. Quizás
cuando era Saraí, no estaba en la posición de recibir, o sea, de hacer todo lo que Dios quería que haga, pero según Dios fue transformando, cambiando, entonces se fue poniendo en manifiesto todo lo que Dios quería que ella hiciera y que tuviera. Y que vemos que Dios trabajó con su identidad, pues, y no solamente con ella, sino con Abraham también, porque de Abraham lo cambió a Abraham. Así es. Y de Saraí a Sara, porque el propósito tan fuerte que Dios tenía con este hombre y esta mujer, con estos dos líderes, que tenía que hacer esa transición y esa modificación en ellos para poderlo llevar a lo que ellos iban a hacer en un futuro. Así es, la Biblia dice que la mujer es corona de su marido. Sara, a pesar de ser doble corona, de tener corona, Sara era la corona de Abraham, y Sara se ponía en posición de ejercer lo que a ella le tocaba como esposa, como líder, como voz profética. O sea, Sara es una mujer que nosotros vemos que Sara se sometía a lo que ella entendía de parte de Dios que tenía que hacerse en ese momento. Amén. Que no era como tanto el por qué de las cosas, sino que si Dios decía que se tenían que hacer, ella se ponía en la posición de hacer eso, y ella hacía lo que tenía que hacer. Ella se sometió al cambio, y en este tiempo hay mujeres, hay líderes, y me incluyo, que a veces resistimos ese cambio, que Dios modifique en nosotros esa conducta, ese hacer. Así es. Esa obediencia. Para los ese judíos, caminar. sorry, perdone que le interrumpa, para los judíos el nombre representaba una profecía. Sí. Cuando los judíos le ponían un nombre a un hijo, a una persona, era porque eso representaba una profecía. Entonces yo creo que cuando Dios hizo ese cambio en Sara y Abraham, era porque se estaba poniendo en manifiesto una profecía que ya estaba escrita. Una profeta en ella, porque vemos, él le dice a Abraham, escucha la voz de tu mujer Sara. ¿Por qué? Pero cuando vemos, nosotros vamos a Crónica 20:20, dice, cuando se levantaron por la mañana y salieron del desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en su profeta y será prosperado. Entonces ahí está el mensaje. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo que escuchar la voz de Sara, porque Dios le dijo. O sea, Dios lo que le estaba diciendo era, Abraham, escucha la voz del profeta, porque yo te quiero prosperar. Bueno, yo creo que ya nos quedamos, escucha la voz de la profeta Sara. Así que nada, les despedimos. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Así que si Dios te está transicionando y te está cambiando el nombre, te va a pasar a un nivel más alto de profecía. Bendiciones, y nos vemos en un nuevo espacio más de Hablemos TV. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.